¿Existe el color piel? ¿Articulamos música y poesía susurrando? ¿Cómo acercar el mundo de Antonio Berni a niñas y niños de 3 años? ¿Cómo fueron las primeras vivencias en el medio acuático en un jardín de Rosario? Estas son algunas de las preguntas que vertebran esta serie de videos que hoy presentamos y llamamos Experiencias en Altavoz. Docentes y directivos de instituciones destinadas a la primera infancia de nuestro país y de Latinoamérica presentaron sus trabajos en las mesas de experiencias del 19º Encuentro Internacional de OMEP Argentina en ocasión de cumplir sus primeros 60 años de trabajo ininterrumpido a favor de la educación infantil. Experiencias en Altavoz propone amplificar las voces de algunas de sus autoras y ponerlas en diálogo con las coordinadoras de esas mesas. Así, tendremos ocasión de acercarnos a prácticas docentes significativas, valiosas, reflexivas, que abren la posibilidad de seguir difundiendo e intercambiando propuestas potentes para la educación y el cuidado de nuestras infancias. Que va a presentar la experiencia que presentó en el Congreso, Mirar, Sentir, Enseñar y Aprender, un viaje al universo de Antonio Berni, cuando Mariela era docente del Jardín de Infantes número 41 de Rosario, Santa Fe, porque digo fue, porque recientemente nombrada vicedirectora de otro jardín, así que felicitaciones Mariela, aprovechamos para felicitarte. Muchas y gracias por compartir esta experiencia para seguir alzando la voz en estas experiencias que se difunden y se comparten de una docente. Bueno, te escuchamos, Mariela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Vani. Y bueno, vamos a contar esta experiencia que a mí me llena el alma y el corazón, así que es un placer volver a contarla y bueno, ojalá podamos contagiar. Voy a presentar pantalla, permiso, ahí vamos. Decime, Vani, si se ve bien. Dale. Es el título de la presentación, que ya lo dijo Vani, un poquito para poner en contexto. Esta experiencia se llevó adelante en un jardín de Rosario, de la provincia de Santa Fe, el Jardín 41, Dolores de Abad, que tiene la particularidad de ser un jardín de jornada completa, lo que no es común acá en la provincia de Santa Fe. Solo hay dos, uno está en Rosario, que es este jardín. Los nenes y las nenas transitan 7 horas en el jardín, entran a las 9 y salen a las 16, desayunan, almuerzan y merienda, y es un jardín totalmente subvencionado por el Estado. A su vez, esta sala de 3 tiene también esta particularidad de no haber transitado ninguna experiencia en jardín maternal. Son nenes y nenas que llegan desde sus hogares directamente a la sala de 3 como primera experiencia en una institución educativa, lo cual creo que potencia aún más esta experiencia que ahora les voy a contar. Bueno, ¿cómo empieza esta hermosa experiencia? A partir de una conversación que tengo con Patricia Berdichevsky, quien me acompaña mucho en mis prácticas docentes. Conversamos acerca de que en Rosario, con motivo de los 300 aniversarios de la ciudad, había una muestra en el Museo Castanino, Narrativas Urgentes, de Antonio Berni. A partir de esto, conversamos de lo importante que sería acercar a las infancias a esta muestra, que es nuestro patrimonio cultural, más allá de que es un artista sumamente reconocido en todo el mundo, es de nuestra ciudad. Entonces, nos parece muy importante poder acercar a las infancias de esta muestra. Así, bueno, nace un poco esta experiencia, Patricia hace un conversatorio para todo el plantel docente del jardín, muy generosamente, y así empieza esta experiencia, y ahora voy a pasar la primera diapositiva. Antes de que pase esto, me parece muy importante contarlo, empieza mi recorrido personal, porque yo para poder llevar esta experiencia a la sala, me pareció muy importante poder yo empezar a interiorizarme en este universo del artista. Bueno, voy al museo, fui yo varias veces a ver la muestra, escuché la conferencia de la curadora, accedí al catálogo, seleccioné imágenes, y en todo eso me empezaron a pasar un montón de cosas a mí. Y bueno, y esto de que cada vez se despertaba más mi interés por saber más, y la motivación y el deseo. Y bueno, me parece importante también detenerme acá, porque yo creo que cuando nosotras como educadoras podemos
desear que acontezcan estas cosas, ese deseo transforma estas experiencias en que sean muchas más enriquecedoras cuando uno llega a la sala y las lleva. Yo creo que el deseo y el disfrute del docente es tan importante como la experiencia en sí que uno quiere proponer. Y bueno, por eso no me parece menor. No, está buenísimo. Está buenísimo detenerme acá, porque la verdad que fue lo que sinceramente me pasó a mí. Claro. Porque además también tuve el cuestionamiento de decir, bueno, salas de 3, Antonio Berni, ¿cómo? Claro. Realmente, pero bueno, no lo tomé como un obstáculo, sino como un desafío, y ahí empieza también este recorrido también mío personal. Buenísimo que lo compartas, y ahí llegamos a este momento. Y ahí llegamos a este momento que, bueno, como primer acercamiento, yo propongo una pequeña galería de arte en la sala. Los nenes llegan después del receso de invierno y se encuentran con esta pared, con estas muestras, con estas imágenes especialmente seleccionadas. Algunas las iban a ver luego en la muestra en el museo. Se encuentran con esta pared, que resultó muy impactante para ellos. La verdad que era un espacio que terminó siendo un referente dentro de la sala. Ellos permanentemente iban a mirar de a uno en pequeños grupos. Acá pueden ver, a veces me buscaban a mí para que yo vaya o mostrarme que habían descubierto algo, o preguntarme algo, a veces en pequeños grupos, a veces los convocaba yo, y a veces espontáneamente ellos se acercaban. Y empieza a ocurrir algo maravilloso, que creo que es una de las partes, creo, muy significantes de esta experiencia, que se empiezan a acercar las familias. ¿Qué sucede? Cuando las familias empiezan a ingresar al jardín por diferentes cuestiones, o porque los venían a retirar, o porque los traían, o porque los convocábamos para alguna propuesta, las familias empiezan a acercarse a esta pequeña galería de arte y empiezan a conocer al artista, porque ya había empezado a circular un poco la palabra en casa de Antonio Berni, de Juanito Laguna, y ellos no sabían bien de qué se trataban. Entonces, cuando ellos empiezan a ingresar al jardín, lo importante a veces de abrir las puertas del jardín, empiezan a ponerse en contacto con esto y empiezan también a conocer. Diseño, ¿quién era? Me nombran a Berni, ¿quién es? Y empiezan ellos también a ponerse en contacto. Y empiezan a sacarle fotos a la pared. O sea, entraban y sacaban fotos con el celular de la pared. Bueno, ya me pareció muy movilizante. El proyecto avanza y llegó el momento de visitar el museo. Museo que primero no nos dejaban ir porque era la sala de 3 y como que no estaba preparado o pensada la muestra para niños y niñas de 3 años. Después de tanto insistir, nos permiten ir, nos dan un turno con la condición de que vayan con un adulto responsable. Por lo que convocamos a las familias, a un familiar por niña que nos acompañe. Bueno, esto también fue muy movilizante. Las familias nos contaban que nunca habían ingresado a un museo, que era la primera vez que pisaban un museo. Este museo es el Museo Municipal de Rosario y está en un lugar central de Rosario. Y yo estoy seguro que pasaron 2000 veces por ahí y no sabían que eso era un museo. Y no sabían además que tenían derecho a entrar a ese museo. Claro. Entonces realmente es maravilloso abrir, democratizar el patrimonio cultural, que por ahí hay sectores de la ciudad que no tienen acceso. Ni más ni menos que el derecho a la cultura, ¿no, el derecho Mariela? a la cultura, que es para pocos a veces. Claro. Y bueno, pero a lo mejor ellos tampoco saben que pueden acceder. Entonces, bueno, es tan importante este tipo de experiencias. Bueno, fuimos al museo, el museo fue un éxito, había mucha gente, porque fue una muestra que visitó mucha gente, lo cual fue un obstáculo, pero no dejó de ser una huella importante para las familias, para nosotras las educadoras y para los nenes y las nenas. De repente encontrarse con esas imágenes, las obras originales, con todo lo que implica. Primero, la disposición del espacio, porque es un museo que está previsto para que todo acontezca y para que se pueda apreciar. Bueno, pero los colores, los tamaños, las texturas de obras muy pequeñas, imágenes muy pequeñas que veían en la sala.
fue muy impactante para ellos enfrentarse a esas obras. Y tengo así como anecdótico, un nene, cuando se enfrenta a la obra de Desocupados, la pillera gigante, miraba la obra y me miraba, y miraba la obra y me miraba, y de repente dice, señor, se hicieron grandes los dormilones. Porque bueno, empieza a ocurrir esto también, que lo aprendí a partir de esta experiencia, que bueno, que ellos empiezan a construir su propia narrativa de esto que están apreciando y observando de las obras. Entonces, bueno, ellos las empiezan a renombrar de varias maneras. Luego de esto aparece la construcción de identidad del grupo, que nunca me imaginé que esta experiencia nos iba a llevar por este camino. Pero bueno, aparece esto, como todos los años, el grupo le elige un nombre a modo de identificarse, de generar sentido de pertenencia, de conformar grupalidad, y no teníamos nombre, la sala de 3, bueno, en proceso, y a partir de esto, de la obra de Desocupados, que ellos la renombraron como Los Dormilones, después dijeron que estaban todos matados por la policía, ellos empiezan a hacer estas lecturas desde sus historias personales y desde sus vivencias cotidianas. Y después dijeron que eran los picoteros, yo le pregunto por qué eran los picoteros, entonces ellos con mucha lógica, la lógica de niños de 3 años, me dicen que esos sombreros que usaban estos señores que aparecen en la obra, eran porque lo usaban para cantar la canción del pico picotero, que era cuando se saludaban todas las mañanas con la seño de la mañana. Yo estoy a la tarde, recordemos que es un jardín de jornada completa. Y bueno, ellos asociaron los sombreros, que para ellos no debe tener otra utilidad, porque nunca vieron esos sombreros, sí, gorros con viseras, pero no este tipo de sombreros. Entonces ellos con mucha lógica la asocian a la canción y al sombrero que usaban para saludarse, y renombran a la obra como Los Picoteros. A partir de esto empieza como un juego, los picoteros, picoteras, y quedó el nombre de la sala. Bueno, esto también da cuenta de que estas experiencias significativas no solo interpretan la realidad, sino que la resignifican, produciendo sentidos propios en interacción con otros y con otras. Así que, bueno, esto sigue, nos vamos al teatro, también la obra de teatro Pintando Berni. La situación fue muy similar que con el museo, nos tuvieron que acompañar las familias por ellos ser muy pequeños, y pasó lo mismo, estas familias que nunca habían pisado un teatro y que le sacaban fotos a las butacas. Fue maravilloso, muy significativo, muy emocionante, yo todavía lo cuento y me conmueve. Además que ellos que son nenes y nenas de 3 años, comprendieron toda la obra, entendían, conocían los personajes, reconocían las obras que aparecían en escena, con una atención, un disfrute maravilloso. Así que, bueno, la experiencia como que se fue abriendo también, porque acá no estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de narración, de puesta en escena, de juego, de música. Empezó a abrir a múltiples experiencias y realmente podemos hablar de que fue una experiencia transdisciplinar. Continuamos y aparece Juanito Laguna, porque no podía faltar. Cuando yo veo que la experiencia toma tanta fuerza y es tan significativa para el grupo, en esto de ver cómo seguíamos, me pareció muy apropiado el personaje de Juanito Laguna, que era un niño con el que ellos podían identificarse. Ellos se enamoran, lo aman a Juanito Laguna, y Juanito Laguna empieza a aparecer en todos sus dibujos. Aparece esta necesidad de representar. Si bien ellos, desde que empezó el año, con continuidad venían dibujando y descubriendo las herramientas y los diferentes soportes, acá aparece la necesidad de representar a Juanito y empiezan a dibujar figura humana. Sin quizás uno decir, bueno, ahí vamos a dibujar nuestros cuerpos, que es lo que solemos hacer a veces las docentes. No, esto aparece solo en esta necesidad, en este deseo de ellos, lo cual me parece muy valioso. Muy valioso. Empiezan a aparecer unos Juanitos maravillosos. Cada vez que dibujaban a Juanito, no había chance de que dibujen otra cosa. Y aparecen, un día les propongo dibujar en grandes dimensiones y plano vertical, y aparecen estos Juanitos gigantes, estas figuras cargadas de detalles que, si uno lo piensa, están dibujando nenes y nenas de 3 años, que es la primera vez que van a un jardín de infantes y están haciendo estas imágenes que además tienen el tamaño de ellos prácticamente, estos dibujos. Y aparte empiezan a aparecer otros aprendizajes que no son, que es
el estar con otros, el aprender con otros, construir, establecer acuerdos, compartir un mismo espacio, acompañar, escuchar los diálogos, como uno le decía, no, fíjate, hace así, no, hace, cómo ellos se empiezan, se daban consejos y aparece, termina de consolidarse, creo, todo esto que estamos hablando de la grupalidad y de aprender a estar con otros, que son cosas que a veces pasan en el jardín y muchas veces no nos damos cuenta. Yo no sé si se llega a dimensionar en las imágenes, pero yo que lo vivencié, para mí fue maravilloso. Podemos seguir viendo, después lo pintan, ellos comparten también las herramientas, los materiales, los colores, el esperar que el amigo termine con un color para compartírselo. Bueno, acontecen un montón de aprendizajes maravillosos. Y pasaron de contemplar, ¿no?, las obras a, bueno, ser sujetos activos en la producción también desde la huella propia, ¿no?, de sus propios Exactamente. Juanitos. Y a ser protagonistas A ser protagonistas. de estas experiencias y de sus aprendizajes. Y terminan siendo estos Juanitos que son maravillosos y aparecen las Juanitas también, porque las nenas querían dibujar a Juanita y ven esta ahí con pestañas que, bueno, aparecen Juanitos, Juanitas. A partir de esto hacemos una producción colectiva donde se hacen técnicas mixtas. Ellos primero pintan el soporte con herramientas, son todas cosas que ellos ya venían manejando de antes, ¿no? Claro. Hacen collage con material de desechos que ellos mismos juntan y seleccionan y eligen cuáles van a usar y terminan pegando a sus Juanitos y termina produciéndose esta hermosa, una especie de mural colectivo, aprendiendo del artista, ¿no? Todas las técnicas que usaba el artista. Bueno, las familias siempre entrando al jardín a disfrutar de esto, sacaban fotos y maravillados, pues no podían creer que sus nenes y sus nenas hagan estas cosas. Esto sigue, después hicimos impresiones, Juanito, ellos habían visto los hilograbados, pero el grabado es una técnica muy compleja para 3 años, por lo que hicimos impresiones, yo les traje piezas metalúrgicas como usaba Bernie, ellos las imprimen, juegan, buscan formas y después terminan haciendo estas composiciones bellísimas que las hacen ellos, como pueden ver ahí en las fotos, las pegan. Son muy grandes, son piezas de cartulina, enteras, así que bueno, y mucho disfrute, ellos siempre mucho disfrute, la sala, unos en el suelo, otros en la silla, se van compartiendo el lugar, los espacios, y bueno, y vamos aprendiendo un montón juntos, porque yo también. Y llegamos a esta parte, pasaron un montón de otras cosas, pero bueno, lo más significativo, donde aparece esta necesidad de materializar a Juanito. Ellos querían que esté Juanito en la sala todo el tiempo, y cualquier cosa era culpa de Juanito, si se mandaban una bacana era culpa de Juanito, y estaba esta necesidad de que Juanito aparezca. Revisando mi armario encuentran en una bolsa que yo tenía títeres y otros muñequitos así de tela y mantas contadoras que yo usaba para instalaciones o para contar cuentos, aparece este muñeco que ellos deciden que sea Juanito porque me lo vienen a mostrar y me dicen, señor, este es Juanito. Nos está contando que tenían claramente una apropiación del personaje, porque yo les puedo asegurar que era Juanito cuando ellos me lo muestran. Y piden que lo único que me dicen es que le faltaban las zapatillas y las gorras. Justo este muñeco lo había hecho una compañera, otra seño, que muy generosamente nos hizo las zapatillas y las gorras. Y este Juanito termina de abrir las puertas del jardín y hace que este proyecto vaya hacia la afuera. Este Juanito se transforma en el puente entre los hogares y el jardín. Iba a sus casas, quiero decir además que me parece súper importante, siempre volvió en perfectas condiciones, como iba, volvía, cuidado, limpio, realmente un compromiso de las familias, creo que también por haber sido parte de todo este proceso. Entonces Juanito iba y volvía, no solo nos acompañaba, porque yo les aseguro que es un muñeco chiquito, pero ellos se las ingeniaban y se sentaba hasta merendar con ellos. No solo eso, sino que cuando iba a casa era un mediador entre el jardín y casa. Claro. Y este Juanito invitaba a los nenes y a los nenes a contar un montón de cosas que pasaban en el jardín y a la inversa, cuando Juanito volvía al jardín, nos enterábamos de un montón de cosas que pasaban en casa. Así que, bueno, fue una experiencia maravillosa. No solamente quiero destacar esto, no solamente fue conocer un artista, fue conocer un museo, fue conocer un teatro, fue poner a disposición el patrimonio cultural a las infancias y a las familias.
seguro. Fue muy valioso y voy a leer esto literal, como lo puse acá, fue realmente una experiencia en el sentido más profundo de la palabra. Porque, como dice la Rosa, no es eso que pasa, sino eso que nos pasa, lo que nos forma y nos transforma. Y cada una de las personas, educadores, familias y las infancias, salimos transformados de esto y fortalecidos. Así que bueno, para mí, Vanina, un placer enorme poder contarla y compartirla. Y que nos haya Gracias, dado este espacio. Mariela. Realmente aplausos. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, por regalarnos con tanta pasión esto que nos traes hoy. Bueno, porque además nos hablaste de ni más ni menos que el derecho a la cultura y de esta experiencia fundante en la infancia, de esto que les va a quedar a los chicos, a las chicas y a las familias como una huella para toda la vida. Así que muchísimas gracias y bueno, y ojalá que estas experiencias se sigan replicando, porque suceden ahí, en cada rinconcito del país, y está bueno que nos podamos compartir esto entre todos los docentes. Sí, y muchas gracias a ustedes por abrir este espacio para que estas cosas que, como vos decís, ocurren en cada rinconcito del país, puedan abrirse y darnos voz a las docentes en primera persona a contar experiencias reales y concretas, algo que realmente ocurrió, y llegar a otras docentes, que a veces las docentes no tenemos muchos espacios para poder compartir las cosas hermosas que acontecen a veces en lo cotidiano de la sala. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Para mí, gracias, Mariela, a gracias. ustedes.